A los llamados a ser escogidos, por acá su servidora Yolaide. Hace rato que no los saludaba. Dios les bendiga. Espero que todos estén bien en unión de sus seres amados. Quiero compartir el día de hoy un tema poco común y se trata de comprobar bíblicamente quiénes fueron los autores de la muerte de Jesucristo, nuestro Mesías Salvador, o Yeshua HaMashiach, como se le llama en hebreo. Quisiera primeramente ir a las profecías, lo que estaba escrito. Y para eso nos vamos a dirigir a Zacarías 13 y vamos a leer desde el versículo 4. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Y dirá, no soy yo profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán, ¿qué heridas son esas en tus manos? Y él responderá, con ellas fue herido en casa de mis amigos. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ellas y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 3/3 parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo lo oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Tenemos en la profecía de Daniel 9 de las 70 semanas y dice en el versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Esa es parte del versículo 26. Y nosotros podemos reconocer la profecía de las 70 semanas como la única profecía de tiempo que hablaba de la llegada del Mesías Salvador, Yeshua HaMashiach, a quien reconozco públicamente como mi Señor, porque me someto a Él y a su voluntad, y mi Mesías Salvador. Habiendo leído 2 de las profecías donde se hablaba de aquel tiempo de la llegada del Mesías y de las consecuencias que traería el darle muerte al Hijo de Dios, yo quisiera ir ahora a lo que dice el Nuevo Testamento, la historia de Jesús desde su llegada. Y vamos a ver qué dice el propio Jesucristo, qué se dice de las palabras de nuestro Señor, de su boca, qué fue lo que Él dijo o habló sobre su muerte. Y para eso vamos a ir a Mateo 16, 21. Y dice, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al 3er día. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciendo, no lo permita Dios. Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Tenía que ser cumplido. Y Pedro estaba haciendo piedra de tropiezo, haciendo o diciendo o hablando a través de lo que Satanás ponía en su boca para decir. Tenemos en Mateo 20, 18 y 19. He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarle
y crucificarle, y al tercer día resucitará. Palabras de nuestro Mesías Salvador. Tenemos en Mateo 21 del 33 al 46. Y quiero hacer una pausa acá para decirle que las veces que he traído una enseñanza me enfoco en traer mucha palabra, porque la palabra de Dios predica por sí misma las obras y las maravillas de nuestro Mesías Salvador. Es por ello que es necesario ir a las Escrituras y ver lo que las Escrituras dicen sobre cada acontecimiento o cada enseñanza que he traído para compartir con ustedes. Esta parábola tiene como título Parábola de los labradores malvados. Y está en Mateo 21 del 33 al 46. Jesús, hablando todo lo que hablaba en parábolas, una de las parábolas es esta y dice, escuchad otra parábola. Había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó con un muro y cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Y cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Volvió a mandar otro grupo de siervos, mayor que el primero, y les hicieron lo mismo. Finalmente les envió a su hijo diciendo, respetarán a mi heredero. Respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará a esos labradores? Ellos le dijeron, miren lo que respondieron estos fariseos, sacerdotes, escribas, delante de los cuales Jesús estaba recitando esta parábola. Ellos mismos respondieron, llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores? Esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor. ¿Y es maravilloso a nuestros oídos? Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. Y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y fariseos comprendieron que hablaba de ellos. Y cuando procuraron prenderle, tuvieron miedo de la multitud porque les tenía por profeta. Es increíble que en el tiempo que estas cosas acontecieron, los principales y los sacerdotes sabían que Jesús se refería a ellos, pero que hoy la palabra de Dios se distorsione y se predique que fueron los romanos que mataron a Jesucristo, aunque tuvieron participación, pero que se obvie que su propio pueblo buscó para matarle. Continuemos leyendo la palabra de Dios porque ella responde por sí misma. Tenemos en Mateo 26, del 1 al 5.
y tiene como título El complot para prender a Jesús. Ustedes pueden encontrar las concordancias de esto que voy a leer en Marcos 14 del 1 al 2, en Lucas 22 del 1 al 2 y en Juan 11 del 45 al 53. Dice así: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Increíble, pero planificaron un engaño para prenderle y matarlo. Los principales sacerdotes y escribas. Tenemos que Judas ofrece entregar a Jesús, uno de sus 12 discípulos con quien él había caminado durante 3 años durante su ministerio. Y vamos a leer en Mateo 26 del 14 al 16. Tenemos estas concordancias también en Marco 14 del 10 al 11 y en Lucas 22 del 3 al 6. Dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, judío, parte de sus 12 discípulos, tengo que decir, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Entonces vino a sus discípulos y le dijo: dormid ya y descansad. En el mismo capítulo, en el versículo 45, dice Jesús: entonces vino a sus discípulos y le dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Tenemos en Mateo 26, 47, del 47 al 54, tenemos lo que titulan en las Escrituras como el arresto de Jesús, cuyas concordancias pueden encontrar en Marcos 14 del 43 al 50, en Lucas 22 del 47 al 53, en Juan 18 del 2 al 11. Y leemos: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12. Y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. ¿De parte de quién vino Judas? Judío, de parte de los principales sacerdotes, entre los cuales estaba el sumo sacerdote Caifás, y de los ancianos del pueblo judío. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Ese es el beso de la hipocresía. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron manos a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. Jesús sabía que si sacaban la espada iba a perder a todos sus discípulos en ese momento. Iban a ser muertos todos. Y por eso manda que guarden la espada. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él no me enviaría más de 12 legiones de ángeles?
Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras en que es necesario que así se haga? Estaba profetizado que el Mesías sería muerto. Y tenemos a Jesús ante el concilio. Vamos a leer Mateo 26 del 57 al 64 y tenemos las concordancias en Marcos 14 del 53 al 65. Tenemos en Lucas 22 de 22:54 y del 63 al 71. Tenemos en Juan del 18:12 al 14 y del 19 al 24. Esas son las concordancias de lo que voy a leer a continuación. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, es decir, de donde estaba, que es entregado por Lucas, donde estaba un siervo del sumo sacerdote, lo prenden y se lo llevan al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Ahí estaban todos los principales del pueblo, los responsables por predicar la verdad, los responsables por enseñar al pueblo el camino de rectitud, los responsables por saber las profecías que estaban cumpliéndose en el Mesías Salvador. Mas, sin embargo, con engaño prendieron a Jesús. Y tenemos en el versículo 58, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. ¿Están escuchando? No era el templo, esta es la casa en privado donde ellos podían planificar sus marramucias en contra de Jesús. Y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús. Qué criaturas estas tan hermosas, que eran los principales, pero estaban totalmente desviados de la verdad. Pero al fin vinieron dos testigos falsos, que dijeron, esto dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Ciertamente Jesucristo dijo, derribad este templo y en 3 días lo levantaré. Pero él hablaba del templo de su cuerpo, porque él resucitaría al 3er día. Porque nosotros no estamos esperando un templo físico. Él es el tabernáculo de David que iba a ser levantado, el cual está en Hechos 15, donde Jacobo confirma y rectifica que el tabernáculo de David que se había profetizado se había cumplido en Jesucristo. Porque Él es el templo, que no es un templo hecho con manos de hombres, sino un templo celestial. El Hijo de Dios, en el cual habita toda la autoridad, la potestad, la vida dada por el Padre. Entonces continuamos. Vamos a ver dónde quedé. Ellos habían dicho una verdad. Ciertamente Jesús había profetizado que derribaría el templo y en 3 días lo levantaría, pero ellos querían torcer las palabras de Jesús. Entonces, y levantándose el sumo sacerdote, le dijo, no respondes nada, que testifican estos contra ti, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Ahí sí respondió Jesús. Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, ¡ha blasfemado!
¿Qué necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Para ellos era una blasfemia, pero era la verdad. El Mesías profetizado había llegado. El reino se había inaugurado. Las buenas nuevas, el evangelio, cuyo significado es buenas nuevas, era lo que se estaba predicando. El reino de los cielos se había acercado y había comenzado, porque el reino era inaugurado con la llegada del Mesías y el Mesías estaba allí. Pero el sumo sacerdote decía que era una blasfemia. Es increíble todo lo que hicieron con nuestro Mesías, pero estaba profetizado. Era necesario que pasara todo porque Él tenía que vencer la muerte y darnos vida eterna a través de su sacrificio en la cruz. Acusan falsamente a Jesús de enseñar, de no pagar impuesto al César. Y esto lo tenemos en Lucas 23, del 1 al 5. Y tenemos a Jesús ante Pilato. Las concordancias las tenemos en Mateo 27, del 1 al 2, del 11 al 14, y en Marcos 15, del 1 al 5, y en Juan 18, del 28 al 38. Ahí les estoy dejando bastante para que usted no se guíe por lo que yo estoy diciendo, sino que vaya a las Escrituras y compruebe con sus propios ojos y lea del libro santo y sagrado, donde estaba escrito todo lo que pasaría, porque Dios lo decretó el séptimo día cuando descansó de su obra y decretó todas las cosas, no porque Él viaje en el futuro y las pueda ver, sino porque Él las ha decretado, porque es soberano para hacerlas cumplir. Tenemos, como dije en Lucas 23, del 1 al 5, levantándose. Entonces toda la muchedumbre de ellos llevaron a Jesús a Pilatos y comenzaron a acusarle diciendo, y me voy a parar aquí antes de seguir leyendo. Ellos no encontraron en las palabras de Jesús engaño. Jesús era sin culpa, porque Él es el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Él era sin mancha, sin pecado. Él no tenía levadura en su cuerpo. No podían acusarle de nada, pero sí podían inventar un engaño para llevarlo a Pilatos. Y por eso inventaron y decían, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú rey de los judíos? Y respondiéndole él, dijo, tú lo dices. Él nunca negó. Él afirmó que él era el rey de los judíos. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Y veamos entonces qué realmente fue lo que Jesús enseñó sobre el tributo o los impuestos al César. En la palabra de Dios se titula, aunque este título no es parte de la escritura original, se titula La cuestión del tributo. Y podemos hallar las concordancias en Mateo 22 del 15 al 22 y en Lucas 20 del 20 al 26. Y leemos. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que los sorprendieran en alguna palabra. ¿Quiénes le enviaron a estos fariseos y a los herodianos? Pues los mismos principales y sacerdotes. Ellos querían agarrar en algo a Jesús.
Y por eso estaban espiándole en todos sus caminos para ver en qué Jesús podía tropezar. Pero Jesús con su sabiduría los dejaba maravillados. Y no podían con él, porque él era Dios encarnado. Entonces, y le enviaron a algunos fariseos y de los herodianos para que le sorprendieran en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. La confesión de quienes querían prenderle, pero estaban hablando la verdad sobre él, con esto que acabo de leer. Y le preguntan: ¿es lícito dar tributo al César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se las trajeron. Y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: ¿de César? Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Jesús nunca enseñó en contra de la ley, porque también está escrito que tenemos que someternos a nuestras autoridades, porque el Señor es el que pone reyes y quita reyes, y toda autoridad ha sido puesta por Él. También dice la palabra que si en algo, no tengo el texto literal en este momento, pero si algo está en contra de los mandamientos del Señor, si en algo las autoridades te están mandando a cumplir algo que está en contra de los mandamientos de Dios, es allí donde nosotros tenemos que tomar la decisión de seguir a Dios y no seguir al hombre. Continúo leyendo. Tenemos en Mateo 27, del 1 al 10, que llevan a Jesús ante Pilatos. Y tenemos las concordancias en Marcos 15:1, en Lucas 23 del 1 al 2 y en Juan 18 del 28 al 32. Dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Muerte de Judas. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces, aquí estamos viendo quiénes le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Ellos entraron en consejo contra Jesús para así poderle entregar a Poncio Pilato, el gobernador de Jerusalén, para la fecha. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Jesús es declarado por el traidor judío, quien lo entrega a los sacerdotes y los escribas, es declarado inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y allá, esto lo voy a agregar yo, y allá ellos. Ja. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de la ofrenda, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre.
Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Judas estaba cumpliendo la profecía que encontramos en el libro de Jeremías, que Jesucristo, o que el Mesías iba a ser vendido por 30 monedas. Y les comento que la palabra dice algo así como que qué hermoso o qué bonito precio el que pagaron por mí. No estoy citándolo textualmente. ¿Por qué? Porque 30 monedas era lo que se pagaba por un esclavo. Cuando nosotros nos vamos a los mandamientos, entre los mandamientos, los tantos mandamientos, no estoy hablando de los 10 mandamientos principales, pero entre tantos mandamientos de estas ordenanzas que se le dieron al pueblo, estaba que si alguien hería a un siervo, pagaría 30 monedas por ese siervo. Y ese fue el precio que pagaron por el Mesías Salvador, y estaba escrito y profetizado. Y tenemos a Pilato que interroga a Jesús. Y las concordancias de esto las tenemos en Marcos del 2 al 5, en Lucas el 23 del 3 al 5, y en Juan 18 del 33 al 38. Y leo desde el versículo 11. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices, y siendo acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Y Jesús es sentenciado a muerte. Y esto lo continuamos leyendo en el versículo 15, pero las concordancias de esto las encontramos en Marcos 15 del 6 al 20, en Lucas 23 del 13 al 25 y en Juan 18 del 38, Juan 18, 38 y el 19, 16. Voy a comprobar esto porque no estoy segura que haya escrito esto bien, pero lo voy a comprobar y lo dejo en la edición del video en la parte de arriba. Acá, por aquí arriba lo van a encontrar. Bueno. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Voy a parar acá porque estamos hablando de la fiesta de la Pascua. En la fiesta de la Pascua, el gobernador acostumbraba a soltar un preso de los de ellos, el que quisiese el pueblo judío. Entonces, reunidos, pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quiénes queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Escuchen esto, Pilato sabía que habían entregado a Jesús por envidia. ¿Quiénes lo envidiaban? Los sacerdotes, los escribas, los principales envidiaban a Jesús por su sabiduría, porque Él era el Cristo. Y estando Él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás. Escuchen, se lo voy a repetir. Pero los principales y los ancianos persuadieron a la multitud a que pidiesen a Barrabás. Y Jesús fuese muerto. Y respondió el gobernador y les dijo,
¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y hijos, entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Por insistencia de los sacerdotes y de los principales, Pilato no quería crucificarle. Pilato lo declaró inocente siendo la autoridad. Herodes lo declaró inocente. No encontraron nada en él, ningún delito. Por eso es que él es el Cordero perfecto, porque las autoridades le declararon inocente. El mismo judío que lo entregó lo declaró inocente. Tenemos a Jesús ante Herodes. Ok, creo que vengo leyendo Lucas 23 del 1 al 25. Sí, eso es lo que estoy leyendo, lo que acabo de leer. Lucas 23 del 1 al 25. Entonces estamos en el versículo 6. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él. Y esperaba verle hacer alguna señal, como muchos esperan señales, pero señales no se les será dada, sino la señal del profeta Jonás, que así como el profeta Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el estómago de ese gran pez, así mi Mesías Salvador Jesucristo estuvo 3 días y 3 noches en el sepulcro, para así resucitar, como estaba escrito. Continuó leyendo y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. ¿Quiénes le acusaban? Los principales sacerdotes y los escribas. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y encarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día que antes estaban enemistados entre sí. Y quiero resaltar aquí como a mi Señor lo vistieron con vestiduras de rey. Sin saberlo, lo estaban coronando y vistiendo como un rey. Mi Señor fue declarado inocente, siendo el Mesías, rey, príncipe, y todo lo que estaba profetizado se cumplía en él. Jesús sentenciado a muerte. Y continuamos leyendo en el mismo capítulo 23, en el versículo 13 de Lucas. Entonces Pilatos, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernadores y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de los que le acusáis. Y el único delito por el cual ellos inventaron y acusaron fue que Jesús estaba enseñando que no pagaran el tributo al César y alborotaba al pueblo. Pero
declararon inocente, tanto Herodes como Pilatos. Y ni aun Herodes, continuó en el 15, porque os remitía a él. Y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarle a uno en cada fiesta. ¿Cuál fue la resolución de Pilato? Pilatos dice, no he hallado delito en este hombre del cual los acusan. Lo acusaban los sacerdotes principales, escribas y su propio pueblo. Pero él no hallaba. Las autoridades no hallaron delito en él y le declararon inocente y procuraban soltarlo. Y había oportunidad de entregar a un preso en la fiesta. Y él procuraba que este preso fuera Jesús. Pero como leímos anteriormente, una vez que Pilato pregunta a quién le soltarán, ellos deciden por Barrabás. Y deciden crucificar al Cristo. Continuó leyendo en el versículo 18. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad. Estamos hablando de Barrabás y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Pilato queriendo soltar a Jesús. El romano quería soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, pues qué malas ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio. Pidieron a un homicida. Pidieron a un alborotador. Y sentenciaron al autor de la vida. ¿Quiénes? Los principales, los sacerdotes, los escribas judíos. Su propio pueblo lo entregaba a la muerte. Y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Tenemos en Juan 18, del 33 al 40, y quisiera leer una de esas tantas concordancias que les he mencionado a través de esta enseñanza. Dice, entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Quiénes lo entregaron? Su nación, su pueblo y los principales sacerdotes. ¿Qué has hecho? Pregunta Pilatos. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. No sé cómo todavía muchos esperan un reino milenial futuro en la tierra, cuando mi Señor, el Mesías profetizado, llegaba con el reino y eran las buenas nuevas. Llegó el reino de los cielos, se ha acercado. Ese reino del Mesías profetizado está aquí. Es un reino celestial. Gloria a ti, mi Señor. Ay, mi Señor. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Para esto he nacido
Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Tú sabes cuál es la verdad? Los que son de la verdad oyen la voz de la predicación de estas buenas nuevas, que es un reino que se inauguró hace 2000 años y que no es un reino terrenal y que el Mesías está sentado a la derecha del Padre y que se sentó para reinar, solo los reyes se sientan y que sus mismos apóstoles y Esteban, el primer mártir de este evangelio, de este reino, se abrieron los cielos encima de él y él vio al Hijo del Hombre, al Mesías de Daniel, sentado a la diestra del Padre. Como estaba profetizado en Daniel, como él mismo lo habla, Daniel, que se sentaría en el trono. Y que ese Hijo de Hombre lo veía venir en una visión hasta el anciano de días. Porque no era que bajaba a la tierra, sino que iba, lo veía venir al anciano de días. Y el anciano de días es el Padre que está en el cielo, porque él mismo dice que su reino no es de este mundo. No sé cómo pueden predicar tanta falsedad. No sé cómo pueden confundir tanto a la gente. ¿Cómo no van a las Escrituras y ven que las Escrituras son tan claras? Y yo sé que Dios abre los ojos espirituales al que quiera abrirlos, porque no es para el que corre, ni para el que quiere, sino para el que con Dios, para el que con el cual Dios tiene misericordia. Por eso oro al Padre, para que muchos de los que estén escuchando esta enseñanza puedan ser abiertos por su gran misericordia, abiertos sus ojos y sus oídos espirituales. Jesucristo es la verdad, el camino y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Él. Él es la verdad. Y los que oyen la verdad, esos son los de Él, los que Él ha escogido para salvación. Gloria a ti, mi Señor, porque nos escogiste, no porque éramos buenos, no porque teníamos mérito alguno, sino porque te plació por tu gracia y tu favor. Porque te reservaste, Señor, desde todos los tiempos un remanente, escogido por gracia. Tú te lo reservaste, Señor, porque tuyo es el supremo llamamiento. Tuya es la gloria, mi Señor. Y cuando hubo dicho esto, continuó leyendo otra vez a los judíos. Salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Nuevamente lo declara inocente. El Cordero perfecto, el Cordero sin pecado. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte el Rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Tenemos en Juan 19 del 12 al 16 y vemos cómo amenazan estos principales sacerdotes y escribas a Pilato de no hacer lo que ellos están pidiendo con el Mesías y no darle muerte. Ellos le dejarían saber al César que era un traidor. Y vamos a leerlo en las Escrituras. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este suelta, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, no tuvo otro remedio. Llevó fuera a Jesús
y se sentó en el tribunal en el lugar llamado El Ensolado, y en hebreo Gábata o Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. Y mi rey es declarado rey por la autoridad de entonces. Ya le habían puesto vestiduras de rey y una corona. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? El romano creyó. El romano lo declaró rey. Y hoy podemos ver cartas de Pilato de cómo se expresaba, cartas históricas de cómo se expresó, que había conocido a este hombre, ese Mesías Salvador. Respondieron los principales: no tenemos más rey que César. Esto es peor, porque ni siquiera Dios era su rey, sino el César. Porque al César se sometían, no a la ley. Ellos eran prevaricadores. Ellos cambiaban las leyes y las manipulaban a su antojo. Hacían prevaricar, hacían pecar al pueblo. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Es increíble, pero es cierto. Yo voy a continuar por las Escrituras demostrando quiénes mataron a Jesucristo. Otra cosa muy distinta es por quién murió él. Finalmente, todos somos culpables, porque Él murió por muchos. Y si queremos llegar a una conclusión de quiénes mataron a Jesús, podemos concluir: tú y yo lo matamos. Él murió para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a los que lo confiesen como su Señor y Salvador, les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Quiero concluir en este día diciéndote que por muchos culpables que busquemos, las Escrituras son claras. Estaba profetizado que sus amigos harían esas heridas en sus manos. Esas heridas que lo llevaron a la cruz por ti y por mí. Siendo él declarado inocente, fue declarado rey de los judíos. Fue declarado Mesías, el Mesías profetizado, el que inauguraba el reino mesiánico. Y se sentó en su trono, el cual está en el cielo a la derecha del Padre. Cuando nosotros vamos al Padre Nuestro, la oración en la cual el Señor nos enseña a cómo orar, cómo comunicarnos con el Padre. Esta oración comienza: Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y continúa. El Señor nos manda que oremos para que el reino del Padre venga. Jesucristo, el Mesías, entrega el reino a su Padre al terminar el milenio. Y eso es lo que estamos esperando. Él viene pronto.
La muerte del Mesías trajo un juicio. El juicio que estaba profetizado. Él mismo habló en la parábola de la viña, lo que pasaría con aquellos que mataron al hijo del dueño de la heredad. Pero también estaba profetizado. Tenemos en Malaquías el juicio a los principales. Juicio que iba a ser anunciado por el que clamaba en el desierto, el que anunciaría la llegada del Mesías antes de su venida. Juan el Bautista, quien tenía el espíritu de Elías. Llegó el reino de los cielos. Y el Mesías se sentó a reinar. Pero muchos hoy predican un reino futuro. Y tenemos a un rey sentado a la diestra del Padre, un rey sin reino. Porque los blasfemos predican que hay un reino futuro. Pero el reino fue inaugurado. Y el juicio de la profecía de Deuteronomio, el cántico de Moisés. El cántico de Moisés que está en Apocalipsis, del 6 al 19, donde se juzgaría a la gran ramera, a la gran ciudad, a la mujer que cabalga la bestia. La ciudad donde se le dio muerte al Mesías. Ese juicio con el cual cerraba el viejo pacto para que pudieran darse las bodas del Cordero y ser sellado ese nuevo pacto que se selló con la sangre de Cristo. Ambos pactos corrieron juntos por 40 años mientras se predicaba. Ese era el tiempo de la siembra del reino para haber una siega en la cual iba a haber castigo para los que mataron al Mesías. Inauguraba el reino con el pueblo Israel, que ha sido siempre conformado por el remanente, judíos y gentiles, que por fe han sido llamados a salvación desde todos los tiempos. Como por fe tenemos a Abraham recibiendo la salvación y el descanso, el reposo que no obtuvo en una tierra física, sino el reposo y el descanso que tenemos todos en Jesucristo, nuestro Señor. Como también tenemos a Rahab, la prostituta, siendo gentil del pueblo de Jericó. Por fe recibió el reino, el descanso, la salvación. Siempre ha sido un remanente de judíos o de israelitas de sangre y de extranjeros gentiles, los que tienen la entrada al reino de los cielos por fe. Gloria al Padre por su elección. Gloria al Hijo por su sacrificio en la cruz. Y gloria al Espíritu Santo, quien es el que moldea nuestro carácter, el que nos ayuda a perseverar, el que está dentro de nosotros como antes estaba sobre el pueblo o sobre algunos ungidos, sobre algunos profetas, pero hoy está dentro de nosotros. Nos ayuda a permanecer y estar firmes hasta el fin. Continuaré este estudio. Esta es la primera parte. Y quiero contarles que cuando comencé a grabar este video, empezó a llover truenos y relámpagos. El enemigo no está contento con mi predicación. Y hubo un momento
Lo tengo grabado en mi celular. Lo voy a colocar quizás como un short. Todas las luces en mi computadora se apagaron. Todas las luces en mi computadora se apagaron. El enemigo está furioso con la predicación del reino de los cielos que se inauguró con mi Mesías Salvador, Yeshua HaMashiach, mi Salvador, mi Señor, que hoy reina. Tenemos un rey con el reino inaugurado desde su venida. Y esperamos su segunda venida cuando Él va a entregar el reino al Padre. Gloria al Señor. Bendito sea, Señor. A ti te predico. Y aunque llueva, truene o relampaguee, Satanás está vencido por mi Señor y Salvador. No tengo miedo, porque ¿quién me protege? El que está en mí es mayor y más fuerte que el que está en el mundo. Gloria a Dios. Te bendigo, te bendigo. Gloria a Dios. Y espera la segunda parte porque vendrá. Todos los versículos que hablan de quienes entregaron a Jesucristo hasta su muerte. No dejes de suscribirte a mi canal y darle un me gusta a mi video. Y también te invito a que vayas a mis composiciones musicales. Todas las composiciones que el Señor, esa letra bendecida y ungida que el Señor me ha dado para llevar la palabra hecha música, hecha un cántico, hecha un salmo, para predicar a través de mi música el reino de los cielos y a un Mesías que llegó, en el que creo y al que estoy sumamente agradecida por haberme escogido y haberme llamado. Bendito sea, Señor. Gloria a ti. Amén.